Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la parte de potencial eléctrico. Entonces, empezaremos con una demostración de cómo llegamos a la parte de la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, lo primero que se hace es que cuando se coloca una carga Q sub cero de prueba en un campo eléctrico E, esta va a experimentar una fuerza eléctrica que es igual a Q sub cero por E. ¿De dónde sale esta ecuación? Pues recordemos que el campo eléctrico es fuerza sobre carga, por lo tanto, pues ahí en esa ecuación, pues despejamos y entonces nos queda que la fuerza eléctrica es igual a la carga de prueba Q sub cero por el campo eléctrico. Además tenemos que esta fuerza eléctrica va a ser un trabajo sobre la carga de prueba, ¿sí? Este trabajo pues no va a ser un trabajo total, sino va a ser un diferencial de trabajo, por eso lo colocamos como un dW, que es igual a F.ds. ¿Listo? Aquí entonces, ¿qué hacemos? Esta ecuación viene desde la parte de mecánica, en la cual nosotros decíamos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, acá como tenemos un diferencial de trabajo, pues también vamos a tener un diferencial de distancia, de desplazamiento. Entonces, como la fuerza que vamos a tener acá es la fuerza eléctrica, pues sustituimos esta F por Q sub 0 por E y nos da entonces un dW que es igual a Q sub 0 E por ds. Además, también tenemos por definición que el trabajo efectuado por una fuerza conservativa es igual al valor negativo de la energía potencial U. Entonces, por lo tanto, decimos que dU es igual a menos lo que era el trabajo. En este caso, el trabajo era Q sub 0 E por ds, por lo tanto, el diferencial de energía potencial es menos Q sub 0 E punto ds. Para un desplazamiento finito de la carga entre dos puntos desde el punto A hasta el punto B, pues vamos a tener un delta de energía potencial que lo representamos con este delta de U igual a la energía final, que en este caso es B, menos la energía inicial. Esto viene siendo igual a menos Q sub 0, la integral desde A hasta B de punto ds. ¿Sí? Solo sustituimos acá. Este Q sub 0 lo podemos sacar de la integral porque se comporta como una constante. ¿Listo? Entonces, al dividir esta energía potencial entre la carga de prueba, es decir, si quitamos este Q sub 0, o bueno, despejamos esta integral, ¿sí? Para despejar esta integral, podemos quitar este Q sub 0 y lo enviamos al otro lado de la ecuación, y vamos a tener entonces una cantidad física que depende solo de la distribución de carga fuente y que tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esa cantidad física la llamamos B, que viene siendo nuestro potencial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el potencial eléctrico es igual a la energía potencial, viene siendo igual a la energía potencial sobre la carga Q sub 0. Eso viene siendo potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, ya haciendo esa operación, pasando este Q sub 0, lo pasamos para el otro lado, entonces nos va a quedar la siguiente, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar, por lo tanto, energía potencial en el punto B sobre Q sub 0 menos la energía potencial en el punto A sobre Q sub 0 igual a menos la integral desde A hasta B de punto ds. Nos quedó de esta forma. Como sabemos que la energía potencial sobre Q sub 0 es B, y aquí esta energía es la energía potencial en el punto B,
Por lo tanto, este término significa que viene siendo el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Y eso viene siendo igual a menos la integral desde A hasta B de punto S. Podemos hacer una consideración en la cual decimos que el potencial en el infinito se hace cero. Este infinito es considerar un punto muy lejos de la carga, ¿sí? Que nos está produciendo el campo. Entonces, no es que estemos en el infinito, sino que pues ya está, es el punto en el cual nos piden el potencial, ese punto con respecto a la carga está demasiado alejado y por lo tanto podemos considerar en ese caso que el potencial en ese punto es cero. Si nosotros consideramos de esta ecuación que el punto A está en el infinito, entonces vamos a decir que ese punto A es igual, el potencial en ese punto A viene siendo igual a cero. Entonces, por lo tanto, decimos que si este término se nos hace cero, entonces vamos a decir que el potencial en B o potencial en cualquier punto que no esté en el infinito, ¿verdad? Que no esté tan alejado de la carga. Entonces decimos que el potencial en cualquier punto es igual a menos la integral desde el infinito hasta B de punto S. ¿Listo? Unidades, como ya tenemos potencial, las unidades del potencial es igual, son voltios. Entonces decimos que un voltio es igual a un joule sobre coulomb. ¿Listo? ¿De dónde sale esta equivalencia de joule sobre coulomb? Pues si nosotros vemos acá, de este término, tenemos que la energía potencial sobre Q sub 0, eso viene siendo igual al potencial. Por lo tanto, si el potencial está en voltios, pues eso es equivalente a las unidades que vamos a tener en este término. Entonces, si vemos la energía, tenemos unidades de joules y la carga en coulomb. Por lo tanto, pues decimos, ¿verdad?, que es equivalente, los voltios son equivalentes a un joule sobre coulomb. Sale de esa parte. Energía potencial en un campo eléctrico uniforme. Entonces, para analizar esta parte de energía potencial, tenemos un campo eléctrico que está generado por unas placas paralelas, una placa positiva, una placa negativa, y el campo eléctrico, pues obviamente va desde la parte positiva a la parte negativa. Tenemos una carga Q sub 0 que está inmersa en ese campo eléctrico y se va a mover desde el punto A hasta el punto B. Como esa carga eléctrica está dentro de un campo eléctrico, pues nos va a generar, va a experimentar más bien una fuerza eléctrica que está dada por Q sub 0 por E. El trabajo realizado por esta fuerza eléctrica es el mismo en cualquiera de las trayectorias, es decir, si se viene por este lado, si se viene derecho, si se viene haciendo esta trayectoria, igual el trabajo es lo mismo. Entonces, el trabajo realizado por ese campo eléctrico está dado, viene dado por fuerza por distancia, en la cual esta ecuación, pues esta es la definición de trabajo que vimos en mecánica, ¿verdad? Y después solo sustituir aquí la fuerza eléctrica. En este caso, nuestra fuerza eléctrica es Q sub 0 por E. Por eso nos queda entonces que el trabajo desde el punto A hasta el punto B está dado por Q sub 0 E por T. ¿Listo? Este trabajo es positivo cada vez que la fuerza esté en la misma dirección que el desplazamiento neto de la carga de prueba. ¿De dónde sale esa definición? De cómo entendemos mejor ese concepto. Pues si nosotros recordamos en la parte mecánica, como un paréntesis, si nosotros tenemos como tenemos para hallar trabajo, tenemos una fuerza, ¿verdad? Digamos que esta viene siendo nuestra fuerza F,
y esto se va a desplazar, ¿verdad? Vamos a desplazarnos una distancia, vamos a desplazarnos una distancia desde aquí hasta acá, ¿sí? Esa viene siendo nuestro desplazamiento de. Entonces, en ese caso, pues si observamos, si hacemos, esto es un producto punto, la fuerza y la distancia es un producto punto, observamos que el producto punto es la magnitud de las dos vectores, ¿verdad? En este caso la fuerza y el desplazamiento, y por el coseno que hay entre esos dos vectores. Entonces, si nosotros observamos, espérenme un momento que se me borró. Entonces, acá tenemos, bueno, lo que les decía, la fuerza va en esta dirección y en la misma dirección vamos a dibujar el desplazamiento. Desplazamiento va en la misma dirección. Entonces decimos, esta es la fuerza, perdón, ahí que se me borró, y este es el desplazamiento. Entonces, la fuerza y el desplazamiento, pues entre los dos observamos que la fuerza va para allá y el desplazamiento va para allá. Como es un producto punto, el producto punto es por el coseno que hay entre esos dos vectores. Entonces, si observamos acá, entre estos dos vectores, entre la fuerza y la distancia, este ángulo que hay entre ellos es coseno de 0, ¿verdad? Porque están en la misma dirección. Y el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos da que en ese caso, cuando la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento, pues vamos a tener un trabajo positivo, que es lo que nos dicen acá. Este trabajo es positivo cada vez que la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento, ¿sí? Entonces, este concepto, pues obviamente viene desde la parte mecánica, que es esto que les acabé de explicar acá. Pero ustedes dirán, bueno, pues eso es lógico, ¿no? No, no es tan lógico porque, por ejemplo, puede suceder, o bueno, más bien nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener un trabajo negativo? Entonces vamos a tener un trabajo negativo, digamos que esta es la fuerza y el desplazamiento va a ir hacia el otro lado, ¿sí? Supongamos que tenemos esa situación. Entonces decimos, ok, esta viene siendo mi fuerza y este viene siendo mi desplazamiento. En este caso, pues mis dos vectores están formando un ángulo porque uno va para allá y el otro va para el otro lado. Entre ellos se está formando un ángulo de 180 grados. Entonces, y como es por el coseno de los dos vectores, pues en este caso, cuando la fuerza va hacia la derecha y el desplazamiento hacia la izquierda, o bueno, viceversa, cuando uno va para un lado y el otro va para el otro, pues entre ellos vamos a tener un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta situación en la cual la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, en ese caso vamos a tener un trabajo negativo. ¿Listo? Eso como para la explicación de este párrafo que tenemos acá. ¿Listo? Para que ustedes tengan en cuenta que sí podemos tener trabajos negativos y trabajos positivos. Bueno, entonces, cuando la carga se mueve desde la posición A hasta el punto B, ¿sí? Tenemos esta situación, tenemos una carga positiva. Entonces, pues obviamente la distancia desde A hasta la base viene siendo Y sub A, es una distancia, ¿sí? Es una altura Y sub A, y aquí, pues en el punto B, pues ya tenemos otra distancia diferente que viene siendo Y sub B. Esta fuerza, pues ya lo dijimos, pues esta carga, perdón, experimenta una fuerza igual a Q sub 0 por E. Entonces, como tenemos esa fuerza, decimos que el trabajo que experimenta esta carga positiva va a ser
un trabajo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la fuerza va en esta dirección y el desplazamiento va en la misma dirección porque va desde A hasta B. Entonces va en la misma dirección. ¿Listo? Entonces, como va en la misma dirección, pues decimos entonces que el trabajo es positivo. Mientras que observemos que acá, en este punto A, la partícula va a tener más energía potencial eléctrica que en el punto B. Es decir, que la energía potencial eléctrica, en este caso, si pasa desde el punto A al punto B, pues su energía eléctrica, potencial eléctrica decayó, es decir, disminuyó esa energía potencial. ¿Sí? Entonces tenemos que el trabajo desde el punto A hasta el punto B es igual a menos el delta de energía potencial, ya lo vimos en las diapositivas anteriores, esto es por definición. Y entonces decimos que un delta de energía potencial viene siendo, por lo tanto, energía final, que en este caso es en el punto B, menos la energía potencial inicial, que es en el punto A. Reemplazamos qué es la energía potencial, entonces sabemos que es la fuerza por la distancia, en este caso pues en el punto B vamos a tener un YB y en el punto A pues vamos a tener una distancia YA. ¿Listo? Por lo tanto tenemos esta ecuación que vamos ahí, lo único que hicimos acá fue reemplazar esa energía potencial. Observamos acá lo que hicimos. Entonces acá introducimos, ¿verdad? Este menos, hicimos la multiplicación aquí de signos, entonces observamos que el término y sub a, como tiene aquí un menos, pues menos por menos me da más, entonces lo ordené y nos queda de la siguiente forma, nos queda que Q sub 0 es YA menos YB. ¿Listo? En ese caso. Aquí, ¿qué tenemos? En esta parte tenemos que el punto A está más abajo y el punto A, B está más arriba. ¿Listo? También seguimos teniendo una carga positiva, por lo tanto, experimenta una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿verdad? Que es igual a Q sub 0 por E. Esta viene siendo la fuerza eléctrica y esta es la dirección del desplazamiento. Entonces, como observamos y como se los expliqué anteriormente, observamos que esta fuerza con respecto al desplazamiento tiene un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, nos va a dar un trabajo negativo. ¿Listo? Como eso por la parte del trabajo. En cuanto a la energía, ¿qué observamos en cuanto a la energía potencial? Perdón. Observamos que el punto A está más abajo que el punto B, es decir, pasó de tener poquita energía a tener mayor cantidad de energía. Es decir, que por eso decimos que nuestra energía potencial aumentó. ¿Listo? Esto sucede. Bueno, ahí una explicación rapidita de cuando tenemos cargas positivas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos cargas negativas? Entonces, ¿cómo se nos comporta? Entonces, aquí se nos invierte la situación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una carga negativa. Si la carga es negativa, entonces tenemos que la fuerza eléctrica pues se va a dirigir hacia la parte positiva, ¿verdad? Entonces, es decir, que la fuerza eléctrica está hacia arriba, en contraria al campo eléctrico. El desplazamiento en esta primera imagen vamos a tener desde el punto A hasta el punto B. Observamos acá que el desplazamiento está contrario a la fuerza eléctrica. Entonces, en ese caso, pues vamos a tener un ángulo ahí de 180, significa que nuestro trabajo es negativo. Y entonces, por lo tanto, la energía va a aumentar. En esta parte,
en la segunda parte, en el segundo dibujito, pues tenemos que nuestra fuerza eléctrica, pues obviamente va en la misma dirección. Como la carga es negativa, pues ella va a sentir atracción por la parte positiva, es decir, que la fuerza eléctrica va hacia arriba, ¿verdad? Y acá, pues los puntos de desplazamiento, el punto A está más abajo que el punto B, es decir, que el desplazamiento va en la misma dirección de la fuerza eléctrica. En este caso, pues tenemos que el trabajo viene siendo un trabajo positivo y la energía potencial va a disminuir. ¿Listo? Como una regla general, tenemos que sea positiva o sea negativa la carga de prueba, así como para no confundirnos, tenemos que la energía potencial aumenta si la carga de prueba Q sub 0 se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica, ¿sí? Si se mueve en la dirección opuesta a la fuerza eléctrica, la energía potencial aumenta. Entonces, veamos acá. Entonces, aquí se va a mover desde aquí hasta acá, se va a mover en la misma dirección de la fuerza. Entonces, por lo tanto, decimos energía disminuye. Acá, si se mueve en la dirección contraria, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica va para arriba, se nos va a desplazar en dirección contraria, por lo tanto, la energía potencial aumenta. Entonces, funciona esto, nuestra regla general. ¿Listo? Y la energía obviamente disminuye si se mueve en la misma dirección de la fuerza eléctrica. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto es similar, es una similitud con la parte de energía potencial gravitacional que ustedes vieron o veían en la parte, en la asignatura de mecánica. Entonces van a decir, bueno, ¿cómo así, profe? Claro, porque si ustedes recuerdan, en la energía potencial mecánica, aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B, tenemos una altura H, ¿verdad? Y tenemos acá un elemento. Acá la fuerza que está sintiendo ese elemento viene siendo la fuerza del peso, que viene la fuerza de peso que está generado por la gravedad, ¿verdad? Entonces viene hacia abajo y en este caso pues se va a mover desde acá hasta acá, es decir, en el punto A tiene mayor energía que el punto B, ¿verdad? Y entonces si va desde este punto A hasta este punto B, pues la energía potencial va a disminuir. ¿Listo? Es una energía potencial que disminuye. Entonces, por eso decimos que cuando se mueve en la misma dirección, pues la energía va a disminuir. Energía potencial de dos cargas puntuales. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues en este gráfico tenemos que una carga positiva Q y vamos a tener una carga de prueba Q sub 0. Esta carga de prueba Q sub 0 se nos va a mover desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Y obviamente, pues el campo eléctrico generado por esta carga positiva, pues va en la dirección radial saliendo. ¿Listo? El punto A, pues vamos a tener una distancia RA, hasta el punto B vamos a tener una distancia RB y este punto que está en una posición cualquiera es una distancia R. Por ley de Coulomb, entonces tenemos que la fuerza sobre Q sub 0 viene dada por K Q sub 0, K Q sub 0 por R cuadrado, la ecuación de ley de Coulomb, y entonces decimos que esta fuerza no es constante durante el desplazamiento, entonces, por lo tanto, vamos a tener una integral desde RA hasta RB de la fuerza por la distancia. Entonces, el trabajo desde el punto A hasta el punto B va a ser igual a fuerza por DR, ¿no? ¿Por qué DR y no DS? Porque aquí, pues, obviamente nuestro desplazamiento es radial. Entonces, pues, nuestra variable de integración, pues, ustedes saben que deben ir ajustando. Entonces, al sustituir esta fuerza F, tenemos que tenemos K Q sub 0
Q sub 0 sobre R cuadrado por DR, podemos sacar estas que son constantes, KQ, Q sub 0, y por lo tanto nos quedó dr sobre R cuadrado. Acá, ¿qué tenemos? Pues debemos integrar dr sobre R cuadrado, por lo tanto, al hacer esa integración, pues es más fácil, yo siempre les he dicho, subir el denominador. Entonces, como yo subo el denominador, por lo tanto, me queda R a la menos 2 por dr. Integramos esto. Entonces, al integrar esto, le sumamos 1 al exponente sobre menos 1, ¿verdad? Entonces, nos da menos 1 sobre R, ¿sí? Ya haciendo toda la integral acá, haciendo esta integral, ¿no? Y acomodándola, ¿no? Porque aquí, pues, recuerden que esta integral viene siendo R a la menos 1. Aquí vamos a tener R a la menos 1 sobre menos 1. Esa nos da la integral, acomodamos, entonces nos queda, si acomodamos esto, nos queda menos y pues es este R a la menos 1, pues nosotros, ¿qué hacemos para que nos vuelva positivo? Lo pasamos al denominador, por lo tanto nos queda este resultado, menos 1 sobre R. ¿Listo? Y pues evaluamos límites de integración. Entonces, recordemos acá los límites de integración es el de arriba menos el de abajo, el de arriba es RB sobre RA. Entonces, como teníamos un menos, entonces al evaluar el RA, pues nos queda positivo. Y al evaluar el límite superior, que es RB, pues nos va quedando negativo, entonces ahí pues lo acomodé. ¿Listo? Tenemos esta parte acá. Entonces, ya para ya ir finalizando, observamos que pues podemos multiplicar esto, KQ Q sub 0 por el primer término y nos viene dando la energía potencial en el punto A, que es igual a KQ Q sub 0 sobre RA. Esa energía potencial, esto es la del punto A. Ahora, la energía potencial en el punto B. La energía potencial en el punto B, pues es esto por eso. Y nos queda entonces KQ, Q sub 0 sobre RB. Para un sistema de cargas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la suma de toda la contribución de las energías con cada una de las cargas, ¿sí? Entonces tenemos con Q sub 1, con Q sub 2, con Q sub 3 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que cuando estemos hallando la energía potencial, los signos de las cargas los debemos incluir. ¿Por qué? Porque la energía potencial no es un vector, entonces pues en algún lado debemos tener en cuenta el signo de esas cargas. ¿Listo? Entonces no se les olvide, por favor, incluir el signo de las cargas. Además, ¿qué más debemos tener en cuenta? Que la energía potencial, cuando estamos a una distancia muy lejos de la carga o en el infinito, ¿sí? Esa energía potencial se hace cero, cuando las dos cargas están muy alejadas entre sí. Vamos a hacer un ejemplo en el cual pues vemos cómo podemos emplear la energía potencial o bueno, la información que ya hemos visto en esta parte de teoría. Entonces tenemos que un positrón, que es una antipartícula del electrón, tiene una masa de 9 por 10 a la menos 31 kilogramos y una carga de 1,602 por 10 a la menos 19. Suponga que un positrón que se mueve en la vecindad de una partícula alfa, esa partícula alfa es 7.000 veces mucho más grande que el positrón, por lo que se supondrá que este está en reposo con relación al positrón. Cuando el positrón está a una distancia de 1 por 10 a la menos 10, la partícula alfa se aleja de esta con una rapidez de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo.
Pregunta, ¿cuál es la rapidez del positrón cuando las dos partículas están separadas a una distancia de 2 por 10 a la menos 10 metros? Que la situación es la siguiente, voy a hacer aquí un dibujito rápido. Entonces nos dicen que tenemos acá, vamos a decir que es una partícula alfa, y aquí vamos a dibujar el positrón. El positrón. ¿Qué más tenemos acá? Digamos que esta es una distancia de 1 por 10 a la menos 10. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 10. Y en esa distancia tiene una velocidad, o sea, conocemos la velocidad de esta partícula, que es de 3 por 10 3 por 10 a la 6. Nos están pidiendo cuánto, cuando está a una distancia de 2 por 10 a la menos 10, es decir, que cuál es la velocidad cuando se está a una distancia de 2 por 10 a la menos 10, o sea, digamos por acá. Entonces, en ese caso, vamos a decir aquí en este punto, ¿cuál viene siendo la velocidad de la partícula? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto es la velocidad cuando va a esa distancia? Eso es lo que nos preguntan. ¿Listo? Eso es todo lo que nos están preguntando. Esta viene siendo la partícula alfa, ¿verdad? Que es la más grande. Esta viene siendo la partícula alfa y pues este es el positrón. Listo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? En este tipo de ejercicio nosotros podemos decir que la energía mecánica se conserva. Entonces, ¿cuál es la energía mecánica? Pues nosotros podemos analizar por acá un punto, pues decimos que este es un punto A y que viene siendo este un punto B, y analizamos el tipo de energía que hay en cada uno de los puntos. Entonces decimos, en el punto A tenemos una energía cinética y en el punto B y en el punto A una energía potencial igual a la energía en el punto B. ¿Qué vamos a tener en el punto B? Una energía cinética y una energía potencial en el punto B. La energía cinética, que viene siendo la energía que depende de la velocidad, ¿verdad? Y decimos que la energía cinética viene siendo igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en el respectivo punto. Y la energía potencial, pues ya nosotros sabemos que viene siendo la energía potencial. Tenemos que nuestra única incógnita viene siendo la energía cinética en el punto E. Entonces, vamos a encontrar cada uno de los términos, caso A, la energía cinética en el punto A, que la podemos encontrar porque tenemos la velocidad en ese punto, podemos encontrar la energía potencial en el punto A y podemos también encontrar la energía potencial en el punto B. Entonces, empezamos a hallar cada uno de los términos. Energía potencial y cinética en el punto A, entonces es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí pues tenemos que la masa de la partícula, en este caso la partícula que se está moviendo es el positrón, entonces sabemos que tiene una masa de 9,11 por 10 a la menos 31, y la velocidad de esa partícula es 3 por 10 a la 6, pues elevado al cuadrado,
Por lo tanto, tenemos que la energía cinética en el punto A es 4 por 10 a la menos 18 joules. La energía potencial en el punto A también la podemos hallar, tenemos toda la información y por lo tanto podemos encontrar esa energía potencial en el punto A. Entonces, la energía potencial, pues tenemos que K es igual a 9 por 10 a la 9, Q es igual a 1,602 por 10 a la menos 19, que es la carga del positrón, y la carga de la otra partícula es la partícula alfa, que nos dice que es más 2 electrones. Por lo tanto, tenemos una carga de 3,20 por 10 a la menos 19. Y sobre la distancia que hay entre las dos cargas, en este caso es 1 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, tenemos una energía potencial en el punto A igual a 4,6 por 10 a la menos 18 joules. Continuamos haciendo y encontramos la energía potencial en el punto B. La energía potencial en el punto B, por lo tanto, viene dada por, pues reemplazamos todos los valores, en este caso lo que nos cambia es la distancia de separación, ¿no? Entonces, en el punto B, pues tenemos una distancia de 2 por 10 a la menos 10 metros. Al hacer esto en la calculadora, igual ustedes pueden revisar estos valores en su calculadora, nos da una energía potencial de 2,3 por 10 a la menos 18 joules. Reemplazando entonces en la ecuación 1, entonces, ¿qué es esta ecuación? Reemplazamos toda la información y entonces, por lo tanto, nos da que la energía cinética en el punto B es igual a 6,41 por 10 a la menos 18 joules. 6,41 por 10 a la menos 18 joules. Ya conociendo esa energía cinética, lo que nos queda hacer es encontrar la velocidad en ese punto. Entonces, como les dije anteriormente, sabemos que la energía cinética nos relaciona a la velocidad, por lo tanto, pues nosotros podemos despejar de esta ecuación, ¿verdad? Podemos despejar de esta ecuación la velocidad y nos queda entonces que este 2 pasa a multiplicar y la masa pasa a dividir y sacamos la raíz. Entonces tenemos que sustituimos 2 por K, que es la energía cinética en ese punto, que es 6,41 por 10 a la menos 18, sobre la masa de la partícula, que es el positrón, cual que es la partícula que se está moviendo. Y entonces, por lo tanto, vamos a tener que la velocidad en el punto B, es igual a 3,8 por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado. Esa viene siendo la velocidad de la partícula y por lo tanto de esa forma, empleando energías potenciales, energías cinéticas, podemos solucionar este tipo de ejercicios. Ese es uno de los ejemplos que tenemos empleando energía potencial. Hasta aquí llega nuestro tema, espero que hayan entendido y cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber.